Ok, bien. ¿Me pueden escuchar? Sí, Mike. Ok, ¿pueden ver lo que estoy presentando en pantalla? Los demás, ¿pueden ver la presentación en pantalla? Sí, profesor. De acuerdo, entonces nada, Sí, profe. vamos a dar inicio a nuestro encuentro virtual en el día de hoy. Líderes, muy buenas noches para todos. Bendiciones en gran manera para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, Hoy tenemos unos temas muy interesantes que debemos de trabajar. Y hay algunas cosas que estoy acostumbrado a hacer, pero para aprovechar el tiempo no lo voy a realizar en esta reunión. ¿De acuerdo? Espero que todos se encuentren muy bien, ustedes, sus familias y nada. Líderes, miren, nos encontramos en la recta final del curso. En el día de ayer en el día de hoy, finalizó el curso, el módulo número 5 de correspondiente a este curso, que es el módulo de procesadores de texto. Tengo participantes que aún no me han podido completar y como soy una persona, un facilitador consciente, les voy a dar una prórroga hasta el domingo. ¿De acuerdo? Pero miren algo. Va a iniciar el módulo 5, en el cual también lo tienen que trabajar. eh, Va a finalizar el miércoles. Son 20 horas. El módulo 6, perdón, que es hojas de cálculo. Entonces, el viernes iniciaríamos. Perdón, le voy a explicar nuevamente. Hubo un error. El, el módulo número 5 finalizó ayer. El módulo 6, que es el módulo de Excel, inicia hoy. Este módulo finaliza el miércoles de la semana siguiente. El jueves de la semana siguiente iniciamos el último módulo, que es manejo de presentaciones, que finaliza el siguiente lunes. Es decir, nosotros finalizamos este curso no el lunes que viene, sino el que le sigue. ¿De acuerdo? Tenemos alrededor de una semana para trabajar el módulo número 6 y el módulo número 7. Entonces, concerniente al módulo 5 que finalizó ayer, tienen una prórroga hasta el domingo para que puedan completar y para que puedan iniciar Excel. El módulo 6, que es Excel, vamos a tener un encuentro virtual el lunes donde estaré explicando algunos puntos. Y manejo de presentaciones dura 15 horas. Es más corto y es más fácil de trabajar. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesor. Mike, ¿Sí? lo que ya mandaron esa tarea, usted imagino que la va a conseguir. Que lo voy a corregir. Lo que mandaron la tarea de ya del módulo 5, usted le va a corregir. Sí, claro. Claro que sí. El primer informe, bueno, el informe general lo voy a enviar el domingo. El informe correspondiente al módulo 5. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta o consulta que quiera hacer? Ok, entonces, ¿qué tenemos? Miren, este módulo corresponde, es el módulo 5, corresponde al tema de procesadores de textos. Un procesador de texto, para que puedan tener una idea, es un programa que está diseñado para trabajar con lo que es
el diseño y el formato de un documento. Existen diferentes programas de aplicación, lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, me gustaría por favor que alguien me pudiera leer el objetivo correspondiente a ese módulo levantando la mano. Melissa, tiene la parte. Objetivo del módulo. Al finalizar el presente módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de elaborar documentos de texto mediante procesador de palabras según instrucciones y procedimientos establecidos. Excelente, muy bien. Ese es el objetivo correspondiente a este módulo. Miren, un procesador de texto, como le había mencionado anteriormente, es un programa de aplicación. Ustedes saben que es un programa de aplicación que está orientado, que está diseñado o que tiene como propósito exclusivo trabajar con la creación, con la modificación y con el diseño de un documento. Este documento puede ser una carta, puede ser un libro, puede ser un manual, puede ser un folleto, puede ser una hoja de vida, es decir, un currículum, entre otros. Existen diferentes procesadores de texto, entre ellos está Microsoft Word, OpenOffice WordPerfect, AB Word, Google Docs y QWord. Esos son algunos, existen más, pero el que nosotros vamos a ver en este curso o en este módulo es Microsoft Word. Para hablar de Microsoft Word, tenemos que hablar de una herramienta llamada Microsoft Office. El Office es un programa, es como una caja de herramientas, donde dentro de ellas tiene una serie de herramientas. Cada una de esas herramientas están diseñadas para hacer trabajos específicos. Por ejemplo, tenemos Excel, que es una herramienta que se utiliza para funciones y operaciones matemáticas. Tenemos PowerPoint, que es una herramienta para presentaciones profesionales. Tenemos Microsoft Word, que es una herramienta para trabajar con documentos. Entonces, para nosotros utilizar Word, que es la herramienta que vamos a utilizar, nosotros tenemos que tener instalado lo que es el Office en el computador. Cualquiera de estas herramientas que vemos aquí, para nosotros utilizarlo, debemos de instalar el paquete completo en la computadora. ¿De acuerdo? Microsoft Word, existen diferentes versiones de Microsoft Word. Tenemos la 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, el Office 365 y creo que existe la versión 2019. Esta herramienta es una de las más completas, una de las más usadas a nivel mundial, ya que se encaja mucho en las necesidades empresariales y personales. Tiene un sinnúmero de herramientas que nos permiten a nosotros hacer un trabajo más profesional de acuerdo al escenario que vayamos a trabajar. La versión que voy a estar utilizando es la versión 2019, aunque me está dando un error de activación. Cosa extraña, ya que este Office es comprado. El otro día me lo presentó, luego lo quitó y ahora lo está volviendo a presentar otra vez. Es lo que investigo eso. Entonces, nada. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta que desean hacer? Consulta, inquietud. Bien. Hugo. Sí, profesor, no es de la clase, era para decirle que ayer yo estaba cargando la última actividad de esta unidad y de este módulo y la envié 2 minutos tarde. Fue porque tuve un problema con la laptop que se me descargó justo cuando la iba a enviar y
como no había habido luz el día entero, entonces se me hizo difícil y se me pasó el tiempo. Ok, está bien. De todos modos, está habilitado para cerrar el domingo, porque acabo de habilitar una prórroga, porque tengo participantes que factor del tiempo y factor laboral no me pudieron terminar. Profe, Entonces, permiso. Ok, Buenas tardes. levanten la manito, por favor. ¿Quién tiene la parte ahora? Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches, Joana. Te escuchamos. Perdón, perdón que no levante mis manitas. También quería pedir disculpas porque se me presentó un problema familiar. Por O- eso no me puse de día con las actividades. ok, no hay inconveniente. Recuerda que tiene hasta el domingo para realizar y completar las actividades. Bien, Bien, de acuerdo. Concerniente a esto, vamos a minimizar un poco. Recuerden que si tienen una versión inferior del Office, por ejemplo la versión 2010 para abajo, es posible que todo el entorno, todo el diseño sea diferente. Pero a nivel de las herramientas, por lo menos poseen el 80%. Porque mientras va avanzando la versión del Office, van agregando nuevas herramientas que nos ayudan a hacer un trabajo más profesional. Bien, es bueno conocer las partes por las cuales está compuesto un documento de Word. Pero antes de explicar esa parte, quiero mostrarle lo siguiente. Si usted entra acá a lo que son los recursos, usted va a notar una serie de videos. Tenemos una guía que dice partes de una carta. Y tenemos aquí una serie de videos. Cada uno de esos videos consta de 1 minuto y medio a 3 minutos y medio. Y ellas se encargan de explicar cada uno de estos puntos que menciona aquí en el título del video. Quizá usted lo vea mucho, lo vea extenso, pero realmente son cortos, son videos precisos, es decir, que no redundan demasiado para explicar algo. Y ellos van directo al punto en la explicación. Estos videos son seleccionados exclusivamente para tener un mejor aprendizaje de este tema. Entonces, se va a ver en ese mismo orden la interfaz de la ventana de Word, cómo guardar un documento, cómo imprimir un documento, lista de viñetas y numeración, modificar e insertar celdas o tablas, insertar imagen o video, la bibliografía y norma APA. Entonces, las actividades que se encuentran acá, cómo realizarlo y cómo llevarlo a cabo, tenemos como una base para trabajarlo estos videos que están aquí. Bien, yo vi que la gran mayoría envió las 4 actividades. Eso quiere decir que el público restante es mínimo. Creo que hay algunas 5 o 4 personas participantes que no han podido completar y ha sido más factor del tiempo que otra cosa. ¿Me dio a entender? Entonces, elementos de la ventana de Word. Para trabajar con Word hay algunas informaciones que debe de conocer para su uso. Por ejemplo, los elementos. Esas partes por el cual está compuesto un documento de Word. Cuando usted va a abrir Word por primera vez, se le va a presentar un documento como este. Dependiendo de la versión de Word o del Office, va a variar su entorno.
su diseño, incluso los colores. Pero la estructura de los elementos va a ser igual. Dentro de los elementos de Word vamos a mencionar por lo menos los más importantes. Por ejemplo, tenemos acá este elemento que se llama Zoom. Esta parte aquí abajo. Este elemento, voy a escribir mi nombre. Tiene como función ampliar o reducir el tamaño de un documento. Por ejemplo, debe estar aquí, en el centro, en 100%. Si yo aumento dándole al signo de más, no sé si pueden apreciarlo en pantalla. Si le doy al signo de más, aumenta el documento, el tamaño del documento, y por ende aumenta también la información que está en el documento. Si le doy al signo de menos, reduce el tamaño del documento y también reduce la información. Por ejemplo, si usted es la persona que tiene problemas visuales, le puede dar el signo de más para ampliar un poco el tamaño del documento. Si usted tiene su vista 20/20, simplemente le da el signo de menos. Pero el tamaño estándar es un 100%. Otro elemento que debemos conocer es la barra de título. La barra de título es este espacio que vemos aquí, que es donde va el nombre del documento. Cuando usted abre Word por primera vez, le dice documento 1 Word. Eso es por defecto. Pero a la hora de usted guardar un documento, el sistema le va a pedir añadirle un nombre. Le pone el nombre, le da a guardar. Cuando vuelve a abrir nuevamente el documento, ya no va a decir documento 1 Word, sino el nombre que usted le había añadido a la hora de guardarlo. Eso acá lo explica este video. Cómo guardar un documento. Bien, pero para hacerlo de forma más resumida y aprovechar el tiempo, los elementos o el elemento más importante de un documento de Word son estas pestañas que están aquí. Estas pestañas se llaman cintas de opciones. Las cintas de opciones son un conjunto de pestañas que nos ofrecen las herramientas para trabajar directamente con un documento. O sea, por medio de esas pestañas, por medio de esas herramientas que nos ofrece cada pestaña, nosotros podemos crear, modificar o personalizar un documento. Todo lo que necesitamos hacer un documento se encuentra aquí. Cintas de opciones. Estas pestañas que vemos aquí. Bien. Ahora, cada una de estas pestañas nos ofrece una serie de herramientas o comandos, como vemos aquí. Y esas herramientas están clasificadas por categorías. Eso es un orden para nosotros identificar mejor la herramienta que necesitamos. Por ejemplo, tenemos la pestaña que se llama Inicio. Si nos fijamos acá, yo voy a ampliar un poco la imagen. Vemos que las herramientas o comandos, como lo quieran llamar, o como algunas personas lo llaman, están divididos por categorías. Por ejemplo, tenemos aquí estos comandos y esta categoría se llama portapapeles. Tenemos la línea de división, otro grupo de comandos y esa categoría de comandos se llama fuente. Vemos otra línea de división y así sucesivamente. Estas herramientas o las herramientas de la pestaña de inicio están orientadas exclusivamente para trabajar con el formato de un texto y el diseño de un párrafo, o el formato de un texto y las alineaciones de un párrafo. Todo lo que tiene que ver con el formato de un texto, por ejemplo, fuente o tipo de letra, tamaño, color, etcétera,
se encuentran en la pestaña de inicio. Todo lo que tiene que ver directamente con los párrafos se encuentran en la pestaña de inicio. Es decir, que si usted le va a cambiar el color a un texto o le va a cambiar el tamaño o algo por el estilo o el color, no puede venir a insertar o diseño, sino en la pestaña de inicio es donde encontramos esas herramientas. ¿Me di a entender? ¿Alguna pregunta? Sí, maestro. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Entendí esa parte. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo de manera breve. Acá tenemos este texto. Para nosotros aplicar un formato a ese texto, llámese tipo de letra, tamaño o color, lo primero que debemos de hacer es seleccionar o, conocido comúnmente como sombrear el texto. Por ejemplo, si yo quiero dar un formato a este texto, lo primero que debo de hacer es seleccionarlo. ¿Cómo yo selecciono ese texto? O selecciono la parte de este párrafo que quiero aplicar el formato. Porque no necesariamente tiene que ser el párrafo completo. Si yo quiero, puedo darle formato solamente a esta línea, a esta parte, o a esta parte, o a esta palabra. Bueno, solamente pongo el puntero, el cursor, en uno de los extremos del párrafo, sea al inicio o al final. Y con el clic izquierdo presionado lo arrastramos hasta completar el párrafo. Bien. Aquí en la categoría fuente están las herramientas para trabajar directamente con el formato de un texto. Por ejemplo, en este cuadro es donde aparece lo que son las fuentes. Las fuentes son los tipos conocidos como tipo de letra que nosotros podemos aplicarle a un texto. Si le damos al botón de despliegue, cada vez que usted ve una herramienta que tiene un botón de despliegue es porque tiene una serie de opciones que podemos elegir. Le damos al botón de despliegue y aquí buscamos el tipo de letra que le vamos a aplicar. El tipo de letra o las fuentes están organizados por orden alfabético. Por ejemplo, miren la letra que comienza con A, luego con B y así sucesivamente. Tenemos aquí este cuadro que nos permite a nosotros darle el tamaño de la fuente. Si le damos al botón de despliegue, mientras más alto es el tamaño, más grande es el texto. De lo contrario, mientras más pequeño es el número, mientras más grande es el número, más grande es el texto. Mientras, Ok, profesor, sí, lo voy a corregir en un momento. hay un micrófono abierto, por favor. Sí, maestro, era yo diciéndole algo de eso mismo. Lo voy a corregir. Entonces, Angel, ¿era conmigo con que usted estaba hablando? Yo creía que usted estaba hablando por teléfono. No, maestro, era corrigiendo, era eso mismo que usted dijo. Ah, ok. Pero tranquilo. Excúseme. Lo que pasa es que se escucha como un poquito lejos. Yo pensaba que era por teléfono que usted estaba hablando. Por eso ni siquiera presté mucha atención. Bien, entonces, mientras más pequeño es el número, mientras más bajito es el número, más pequeño es el texto. De hecho, si aquí hay un número que usted busca y no aparece, por ejemplo el número 13, usted solamente tiene que hacer un clic acá y escribir el número que le quiere aplicar. En este caso le voy a aplicar el 13. Acá nosotros podemos de manera directa aumentar o disminuir el tamaño del documento. No sé si pueden reflejar aquí los cambios. Son dos A, las dos son mayúsculas, pero hay una que es más grande que otra. La que es más grande es para aumentar el tamaño, la que es más pequeña para reducir. Tenemos aquí lo que es negrita, cursiva y subrayado. La negrita es una herramienta que se utiliza para atenuar
un párrafo, un texto o una palabra. Cuando hablo de atenuar es que resalta. Pero hay un dato muy interesante y es que si a pesar de que se llama negrita, no quiere decir que el color va a ser negro. Todo va a depender del color del texto. Si el color es azul, va a atenuar en azul. Si es verde, va a atenuar en verde. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el párrafo y aquí esta es la herramienta para darle el color al texto. Le doy al botón de despliegue y voy a elegir el rojo o el azul. Si yo selecciono estas dos palabras y le aplico la negrita, fíjense que esas dos palabras como que resaltaron un poco más, pero no están en negro, están en azul. Lo que pasa es que al ser más intenso, el color se ve más oscuro, pero sigue siendo azul. Vamos a poner un ejemplo. Si le damos un color rojo, tenemos también la cursiva, que es el icono, es una K inclinado hacia adelante. Su función es, aplatanadamente hablando, como dicen, inclinar el texto en dirección hacia la derecha. Es como cuando usted está caminando, tropieza con una piedra, se va como de boca, pero no se cae. Es como que usted se va, como que usted se va adelante, como que se va de boca, pero no sé si entendieron la parábola. Entonces le aplicamos la K y fíjense, lo que hace es que inclina el texto en dirección hacia la derecha, como estuviera de lado. Y aquí tenemos el subrayado, que aplica una línea en la parte inferior del texto que está seleccionado. Tenemos también lo que es el tachado, que se utiliza para aplicar una línea en el centro del texto. Es como cuando usted elimina una palabra, pero en este caso, para que gramaticalmente se vea estético, se pone de esa forma. Si usted quiere eliminar todo el formato que le aplicó a este párrafo, cuando hablo de formato, por ejemplo, al tipo de letra, al tamaño, al color, a la negrita, a las líneas, o sea, subrayado, al tachado, usted viene aquí a esta herramienta que se llama borrar todo el formato y le va a poner el texto como cuando usted inició antes de aplicar el primer formato. Si usted quiere eliminar ese último cambio que hizo, por ejemplo, usted dice, wow, le quité el formato, no debí de quitárselo. Entonces usted viene aquí a esta herramienta que se llama deshacer. Ella elimina todo el formato o ella elimina el último cambio que usted acabó de hacer aquí, que es quitarle todo el formato. Es como retroceder lo último que usted hizo. Le damos acá y listo. Eso es muy importante a la hora de cuando uno comete muchos errores y todo por el estilo. Entonces, yo quiero que veamos bien esta herramienta que está acá porque nos va a ayudar bastante en muchas situaciones en la cual estemos trabajando con un texto. Por ejemplo, esta herramienta que está aquí. Dice cambiar de mayúscula a minúscula. Mire, cuando nosotros empezamos a trabajar, a aprender a digitar un documento, muchas veces cometemos el error de escribir todo el documento en mayúscula, ¿verdad que sí? A veces lo hacemos al revés, escribimos todo en minúscula y, y así sucesivamente. Entonces, esa herramienta, perdón, cuando cometemos ese error, por ejemplo, cuando escribimos todo en mayúscula, que usted tiene una hora digitando y luego se da cuenta que lo hizo mal, lo primero que llega a la mente es, wow, voy a tener que iniciar desde cero. No necesariamente debe de ser así. Esta herramienta nos puede ayudar muchísimo en ese caso. Por ejemplo, voy a seleccionar todo el párrafo y venimos aquí. Tiene dos letras, una mayúscula y una minúscula. Ese es el icono. Si le damos al botón de despliegue, dice acá la primera herramienta, dice
Tipo de oración. Vamos a hacer algo diferente para que lo podamos entender. Por ejemplo, miren que aquí todo inicia en minúscula, ¿verdad? Ustedes saben que tipo de oración lo que hace es, gramaticalmente hablando, la primera letra de la oración debe iniciar en mayúscula, ¿verdad que sí? Fíjense que aquí está en minúscula. Lo puse intencionalmente para que puedan ver el cambio. Si elijo tipo de oración, lo que hace es, como le acabo de decir, que el inicio del párrafo me lo pone en mayúscula. Si elijo minúscula, lo que hace es que todo el texto me lo pone en minúscula. Ahí no hay una letra en mayúscula. Todo está en minúscula. Si elijo mayúscula, me hace lo contrario. Me pone todas las palabras en mayúscula. Mayormente es bueno utilizar eso cuando uno hace un encabezado en minúscula y después uno lo quiere corregir. Y poner en mayúscula cada palabra lo que hace que al iniciar cada palabra lo pone en mayúscula. Fíjense que cuando inicia una palabra inicia en mayúscula. Tenemos esta que es alternar mayúscula y minúscula, es decir, las palabras que están en mayúscula la pone en minúscula y las que están en minúscula la pone en mayúscula. Pero el correcto es tipo de oración. Preguntas. Preguntas, consultas, inquietudes. Todo claro hasta ahora. Seguimos entonces. Entonces, continuando con la pestaña de inicio, ahora nos vamos a trasladar a la categoría párrafo. La categoría párrafo nos ofrece las herramientas para trabajar directamente con el párrafo. Por ejemplo, tenemos aquí lo que son estas herramientas que vemos acá, se llaman alineaciones. Las alineaciones nos permiten, como su nombre lo dice, alinear los márgenes. Cuando hablo de márgenes me refiero a los lados de un párrafo. Por ejemplo, tiene aplicado la alineación a la izquierda. La primera es alineación a la izquierda. Como su nombre lo dice, lo que hace es, déjame aumentar un poco el tamaño, alinear solamente el lado izquierdo del párrafo. Miren que está todo derechito, solamente el lado izquierdo, sin embargo el derecho no lo está. La segunda alineación es centrar o justificar. Esta alineación lo que hace es que elimina las alineaciones en ambos márgenes del párrafo. En el lado izquierdo y en el lado derecho no tiene alineaciones. Miren que está todo deslineado. La tercera alineación es alineación a la derecha. Como su nombre lo dice, solamente aplica alineación en el lado derecho del párrafo. En el lado izquierdo no tiene alineación. En el lado izquierdo no tiene alineación aplicada. Y por último tenemos la justificada. Esta es lo contrario de la central. Tiene alineación en ambos lados. Ven acá, ambos lados del párrafo. Esta herramienta que vemos aquí es espaciado entre líneas y párrafos. Es una herramienta muy importante, ya que nos permite hacer una o ciertas modificaciones en cuanto al párrafo que estemos trabajando. Por ejemplo, esta herramienta nos permite a nosotros aplicar un espacio entre líneas. Aquí tenemos, por ejemplo, el 1.0, que es el espacio que tiene las líneas ahora. Lo que me refiero es ese espacio que está desde una línea a otra. Ese espacio que está ahí. ¿Lo pueden ver? Si yo vengo acá y elijo el 1.5, fíjense que amplía el espacio entre una línea y otra.
Hay una práctica que le pide eso como requisito, creo que es 1.5 que le pide, o 1.15, el espaciado en el párrafo. Bien, también tenemos lo que son las viñetas. Las viñetas son como unos iconos o unos elementos o dibujos o indicadores que señalizan una serie de información que se encuentra en lista. Por ejemplo, si yo escribo acá, los meses del año son, aquí yo voy a empezar a enlistar la información. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Pero para ese tipo de información yo necesito agregarle unas viñetas. Como le mencioné, son como unos iconos o son unos señalizadores que acompañan cada una de esas informaciones. Por ejemplo, antes de yo empezar con la primera información que es enero, vengo acá. Este es el icono de las viñetas. Si le doy al botón de despliegue me aparece una serie de viñetas que puedo utilizar. En este caso voy a elegir punto. Y mira aquí donde está el punto. Y empiezo enero. Automáticamente le doy a enter, se habilita la segunda viñeta. Y así sucesivamente. Si yo quiero parar aquí, simplemente le doy al icono de la viñeta y listo. ¿Preguntas antes de continuar? Ya las demás informaciones se pueden auxiliar en lo que es los videos que están en recursos. Aquí solamente estoy dando como un reforzamiento de esos recursos. Entonces, la pestaña de inicio están las herramientas para nosotros dar formato a un texto, sea directamente al texto o sea a un párrafo. Ahora bien, la pestaña insertar se utiliza para hacer inserciones, es decir, a través de la pestaña insertar es que nosotros insertamos al documento elementos que complementan la información que estamos trabajando. No sé si me di a entender en esa parte. Lo que tiene que trabajar directamente con el texto, sea el párrafo, una palabra o una oración, está en la pestaña de inicio. Pero si queremos agregar elementos o cambios directamente al documento, utilizamos la pestaña insertar. En la pestaña insertar, nosotros podemos insertar lo que es la portada, la tabla, podemos insertar lo que es el encabezado y pie de página, y podemos insertar el número de página. Se pueden insertar otros elementos, pero estas son las más principales. Por ejemplo, yo quiero insertar una portada al documento. Yo empecé a trabajar. Quizá usted dirá, bueno, yo debí primero insertar la portada y luego poner esta información. No. Usted puede iniciar y si desea a mitad del proceso usted puede insertar la portada. Les voy a explicar por qué. Bien. Aquí yo tengo esta información y ahora yo quiero insertar la portada. Si yo trabajo con eso, le doy a la opción de insertar la portada, esta información no me afecta. Miren lo que hace Word. En la pestaña insertar, tenemos aquí la categoría páginas y lo primero que me aparece es la herramienta de portada. Si le damos un clic, me va a aparecer una serie de portadas que yo puedo elegir para aplicar a mi documento. La portada es como la cara del documento que usted está trabajando, en la primera página o la primera hoja de ese material. Entonces en este caso yo voy a elegir este.
Si le doy un clic, automáticamente lo que hace Word es que me habilita una segunda hoja, donde la primera hoja corresponde a la portada y la segunda hoja corresponde a la información donde yo estaba trabajando. Es decir, que no me afecta en nada. Vamos a minimizar un poco para que lo puedan ver. Mírenlo aquí. Esta es la portada. Aquí vamos a poner donde dice título, solo le damos un clic y escribimos práctica de Word. Donde están esas informaciones, usted puede modificar lo que dice. Solamente hay que darle un solo clic y automáticamente a la hora de sombrear el texto, usted puede sobreescribir. Vamos a darle un formato. Aquí vamos a darle un color, un tamaño. Vamos a darle una negrita. Vamos a darle un tipo de letra. Vamos a darle esta. Y vamos a darle un color un poquito más intenso. Mire, acabo de darle un formato a esa información. Aquí vamos a darle escribir reunión número 1. Clic derecho para corregir la palabra. Elegimos reunión. Le faltó el acento y por eso salió la línea. Vamos a ver acá. Negrita. También este tipo de letra. Yo voy a elegir este color para que hagan un contraste. Y acá, ok. Aquí vamos a poner donde dice escuela. Esto es un ejemplo. Voy a poner Infotep guión ICAP, que es el COS que está patrocinando este curso. Y aquí voy a escribir mi nombre, facilitador esto es como que si usted estuviera creando un manual. Vamos a cambiar el tipo de letra a los dos. Vamos a darle el mismo. Lo único que facilitador lo vamos a poner negrita para que no resulta mucho por el tipo de letra, pero en fin, vamos a dejarlo así. Vamos a minimizar para ver cómo quedó nuestra portada. Mírenlo ahí. Concerniente al tema de la portada, ¿hay alguna pregunta? Hay una práctica que le pide a usted la portada. Dentro de lo que usted va a hacer en el documento, tiene que aplicar portada. ¿Hay alguna pregunta? Esa herramienta está en insertar, en la categoría páginas. Ok, nadie dice nada. Maestro, Sí, en una de las actividades que yo realicé, o sea, yo en verdad lo puse como encabezado. La práctica tal, no sé si está bien. en cuanto a la información. No importa. Porque hay una práctica que le dice qué debe de poner como encabezado. En eso no importa. Si lo hizo exactamente así, no hay inconveniente. Aquí yo expliqué esa parte para que vean cómo podemos modificar la información que trae cada portada. De acuerdo a lo que estamos haciendo. ¿Me di a entender? Esto lo voy a poner más pequeño. ¿Me di a entender en esa parte? Sí. Ok, entonces, ¿qué nada más podemos ver aquí en la pestaña insertar? La pestaña insertar tiene una herramienta que se llama tablas. Tablas es una herramienta muy importante eh, para su uso en cuanto a Word. Mayormente el que sabe trabajar con Excel, para serle honesto, no necesita mucho lo que es la tabla. Aunque la tabla no hace operaciones matemáticas, pero su diseño en Excel es como un poquito más profesional. Porque yo lo que hago es que lo hago en Excel y luego lo paso a Word. A ver, alguien aquí levantó la mano.
Angel, lo escuchamos. Maestro, bueno, usted sabe que cuando te curso, usted aprendemos de usted y también usted puede aprender de nosotros. Yo tengo un truco bien fácil en Word que cuando usted va a tablas, o sea, le pide de que cuántas filas usted quiere, o sea, tú puedes poner los números, o sea, usted pidió una cosa, son como cinco columnas, un ejemplo, así vamos abajo, exactamente. Quiero que usted le da a insertar tabla o por ahí que está, o dibujar tabla, como usted quiera, y aparece, o sea, te ponen los números de cuántas filas o columnas usted quiere, y ya, y le aparece automáticamente hecha, y así es una forma más rápida y fácil de hacer. Exacto. Ese punto también lo hago yo. Ese para mí es más fácil, pero eh, uno de los requisitos o una de las condiciones para hacerlo de esa forma es tener en mano la cantidad de filas y la cantidad de columnas que vamos a utilizar. Por ejemplo, le dicen a usted, yo necesito que usted me haga un cuadro eh, donde en el cuadro esté nombres, edad y teléfono de los estudiantes de manejador de programas de oficina de internet. Imagínense que eso me lo preguntan a mí. Necesito ese cuadro con esas informaciones. Nombre, edad y teléfono de los estudiantes de paquete de oficina. Muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos que son 5 estudiantes. Ustedes son más, son 29 activos hasta ahora. Pero vamos a imaginarnos que son 5 estudiantes. Ya yo sé que son 5 filas. Pero ¿qué pasa? También esa tabla tiene una línea que se llama encabezado. Entonces en total serían 6. 6 filas. Yo voy a explicar ahora cómo funciona eso. Entonces, como solamente me piden 3 informaciones, nombres, edad y teléfono, entonces serían 3 columnas. Profesor, explíqueme mejor eso, sencillo. Si yo vengo acá a tablas, elijo esta opción que dice insertar tabla. Aquí me dice cuántas columnas tiene la tabla. En este caso yo voy a poner 3, porque es la columna de nombres, la columna de edad y la columna de teléfono. ¿Cuántas filas necesita esa tabla? Yo voy a poner 6. Aunque 5 corresponden a los 5 participantes que les mencioné, hay una que pertenece como encabezado. Entonces voy a poner 6 y le doy a aceptar. Y aquí yo tengo mi tabla. Entonces, a la hora de yo llenar mi tabla, yo aquí pongo los encabezados. ¿Cuáles son? Nombres, edad, porque yo no puedo poner las informaciones sin encabezado. Tiene que haber un encabezado porque el encabezado es lo que nos va a guiar a la información que vamos a poner. Y teléfono. Clic derecho, cuando sale esa línea roja le damos clic derecho porque esa palabra está mal escrita, le falta el acento en la E. Y seleccionamos la palabra correcta. Aquí en nombre, ponemos aquí Juan de Jesús. No, Juan Alcántara. Voy a poner un solo apellido para hacerlo más rápido. Alcántara tiene acentos y acento en la segunda. Giovanni Moreno. Vamos a poner a Angel. Morillo. Vamos a ponerlo así. Angel Díaz. Angel Díaz. Lo voy a agregar al diccionario porque esa palabra. Angel Díaz. Entonces, aquí vamos a poner Joana. ¿Cuál es tu apellido, Joana? ¿Cuál es tu apellido? Joana Leonardo Cruz. Leonardo Cruz. Y vamos a poner aquí. Aunque va faltando el segundo nombre, pero Ok. Entonces, Birmania de León. León tiene acento en la O, le damos clic derecho y lo seleccionamos aquí. Entonces aquí vamos a ponerle edad Juan Alcántara, 50, Giovanni, vamos a poner 18, ¿verdad que sí? Angel, vamos a ponerle 20, a Joana vamos a darle 16, vamos a ponerle 18 también.
Y Birmania vamos a ponerle 30. Ok. Y los teléfonos normal. Eso también hay una práctica que le pide a ustedes llenar eso. Hacer eso. Le dice la cantidad de filas y la cantidad de columnas que debe tener el cuadro. Y le dice que debe de los encabezados que deben de llenar y la información debe ser ficticia como lo estoy haciendo ahora. Alguien aquí levantó la manito. Angel, cuéntenos. Angel, lo escuchamos. Ok, entonces ya ahí yo hice mi tabla. Ya yo recolecté mi información. Mayormente esto es muy importante a la hora de crear una especie de base de datos. Digo una especie de base de datos porque ya, a pesar de que la base de datos es un espacio donde alojamos información de manera organizada y clasificada, como lo hicimos aquí, organizada y clasificada en nombre, edad y teléfono. Esta no tiene las funciones para trabajar como base de datos. Entonces, ya nosotros hicimos nuestra tabla. Nosotros podemos reducir aquí un poco el tamaño. Bien, por medio de esta cruz, presionando el clic izquierdo podemos moverlo. Te voy a dejar ahí donde tú estabas. Y para diferenciar la información con el encabezado, siempre al encabezado deben de darle un formato diferente para que pueda resaltar. Mire, estos son los encabezados. Nombre. Ustedes vieron de cuánto tollo, como dicen, me ha librado esa herramienta. Tenemos aquí nombre, edad, teléfono. Quiero resaltarlo. Para resaltarlo simplemente le doy un tamaño un poquito más grande que el de la información. Mire, está más grande. Y le voy a aplicar la negrita y si es posible también un tipo de letra. Si vamos aquí, fíjense que el encabezado es diferente de la información que está aquí en la tabla. Aquí vamos a darle un tipo de letra más liviano para que pueda resaltar mejor. Pero hay un punto importante aquí y es que en la práctica a nosotros se nos pide un diseño. Por ejemplo, si yo selecciono la tabla, vamos a ver cómo se nos ve la tabla antes de... Miren cómo se ve la tabla, bien bonita, ¿verdad? Algo bien, algo... Yo sé que ustedes lo hicieron mejor, pero... Algo muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, voy a minimizar para que lo vean mejor. Si yo selecciono la tabla, si le doy un clic a la tabla, fíjense que se me habilita este espacio. Si le doy un clic afuera, se quita. Voy a repetir. Y lo voy a ampliar para que lo vean mejor. Si le doy un clic a la tabla, se me habilita estas dos herramientas. Si le doy un clic fuera, se elimina. ¿Por qué le muestro esto? Porque quizá usted está buscando la herramienta para aplicar el diseño, pero dice, bueno, pero no se visualiza porque no le ha dado un clic a la tabla. Bien, entonces, acá, mírenlo ahí, si le damos un clic a la tabla, automáticamente se nos habilita la caja de herramientas de tabla. Herramientas de tabla. Si le damos a diseño, vemos aquí una serie de diseños que nosotros podemos utilizar para aplicarle a nuestra tabla. ¿Cuál diseño le voy a aplicar, profesor? Al que usted le guste. El que usted se sienta cómodo, el que usted entienda que se vea bien, cualquiera. Solo aplíqueme un diseño. Porque lo que quiero probar o ver en esto es que usted sabe trabajar con los diseños de la tabla. Eso es muy importante porque los diseños
nos ayudan a dar como un toque más profesional a ese trabajo que en el momento estamos haciendo. ¿De acuerdo? Miren este, como se ve, parece una especie como de cotización o de factura. Déjame ampliar un poco acá. Ok, ahora sí. Diseño, vamos a elegir otro. En este caso voy a elegir este. O este. En fin, usted va a elegir el que usted quiera. Trate de elegir uno que en verdad le guste, que usted entienda que es estético. No lo elija por elegirlo. Disfrute trabajando esas prácticas. Algo que yo he descubierto para trabajar en informática es que debemos disfrutar lo que hacemos en ella. Si hacemos la cosa por simplemente hacerlo, va a ser tedioso para nosotros, lo vamos a ver como complicado. Pero si disfrutamos el momento, incluso hasta dañando una computadora, usted debe disfrutar eso. Porque usted está aprendiendo. Wow, mira, dañé el monitor. Jejeje, estoy aprendiendo. Pero tiene que disfrutarlo, tiene que sentirse bien. Yo hago eso a cada rato. Yo lo minimizo y digo, wow, wow, pero mira, me está quedando. Y eso soy yo dándome bombo. Y eso me ayuda a continuar y dándole, seguirle dando los retoques como más profesional y así sucesivamente. Entonces ya esa práctica está hecha. Ya yo tengo aquí hecho mi tabla. Esto es una tabla. Y hay una práctica que creo que es la número 2 que le pide igual que las viñetas también. Bueno, en la pestaña insertar también nosotros tenemos este espacio aquí. No lo vamos a ver todas las herramientas porque recuerden que es a nivel básico. Tenemos aquí esta parte que se llama encabezado y pie de página. Esto es muy importante. El encabezado, la función del encabezado es aplicar una información, como su nombre lo dice, en el encabezado de cada documento. Es como una información que se repite en cada página, pero va a estar ubicado en el encabezado de cada documento. Por ejemplo, si elijo el encabezado, me dice acá cómo usted quiere que le presente ese encabezado. Yo voy a elegir este. Voy a elegir este. Si le doy un clic, fíjense, voy a minimizar la ventana. Fíjense que aquí a partir de la página 2 me aparece el encabezado. Dice práctica Word. Si le doy un clic en el centro ya se inhabilita la modificación. Bien, la imagen se va a ver como subdegradado o la información, pero esto se va a reflejar en cada página. Por ejemplo, si yo continúo trabajando con una y paso a una siguiente página, automáticamente se me habilita el encabezado. Si continúo, voy a agregar otra página. Mírelo acá. Por eso se llama encabezado. Esto se me va a replicar al inicio de cada página, esta información. Entonces, en este caso, si yo quiero modificarlo, simplemente le doy doble clic izquierdo. Miren cómo está. Sombreo mi documento o selecciono mi documento. Borro lo que dice ahí y escribo práctica. Un ejemplo, práctica 5 guión módulo 5. Le doy a enter. Perdón, le doy un clic en el centro del documento, doble clic y me guarda los cambios. Ay, abrí Nitro. Ciérrate. Entonces miren acá. Entonces también para yo agregar lo que es enumeración de página, por ejemplo insertar y quiero agregarle un número a la página,
simplemente vuelvo al encabezado y pie de página y elijo el nombre o la opción número de página. Le doy aquí, me dice aquí estas opciones, me dice dónde usted quiere que le aparezca el número de página, si al principio, al final, en los lados o actualmente donde está posicionado. Mayormente nosotros vemos el número de página en la parte inferior de cada página, ¿verdad que sí? Elegimos acá y se nos aparece esta serie de diseños que podemos elegir como número de página. Por ejemplo, voy a elegir este, es una de mis favoritas. Y fíjense que automáticamente se me habilita el número de página en cada documento. Aquí tenemos el 1. Recuerde que el número de página siempre va a iniciar después de la portada. La portada no se identifica como número de página. Tenemos 1, 2 y 3. Para yo ahí, cuando le aparecen esas líneas, porque está en modo de modificación. Si hay algo que usted le quiere modificar. Para quitar ese modo de modificación, solo debemos de poner el puntero en el centro del documento y darle doble clic izquierdo. Y se elimina. Entonces, estos pasos, acompañados con lo que es los recursos que tenemos ahí en el documento, en la página, creo que podemos hacer un trabajo tal como se nos piden en las actividades. Si tenemos alguna pregunta que quieran hacer. Marilene, Excel es fácil. Excel es fácil. Excel es uno de los módulos que más calor le dedico a los participantes. Y es uno de los módulos más fáciles. De la forma como lo explico. Si tienen alguna pregunta, líderes, que quieran hacer. Word es fácil. Lo único que Word le exige a ustedes es tener su computadora y tener el Office instalado. Si no tienen ninguna de las dos, ahí se les va a complicar todo el proceso. Deben de tener Word y tienen que tener la computadora o laptop y deben de tener el programa instalado. Cuéntanos, Joana. Le había dicho anteriormente que tengo problemas con la computadora. En mi caso, mi mamá tiene una, pero tiene el teclado dañado. Yo lo puedo hacer en una computadora, en un centro de internet. Sí, lo puede hacer. No hay inconveniente con eso. Ok, gracias. A la orden. Entonces, líderes, con esta parte nosotros finalizamos el encuentro el día de hoy. Como mencioné al principio, estamos en la recta final. Nos quedan tres, bueno, nos quedan dos, porque oficialmente Word finalizó ayer, pero le voy a dar la prórroga, como le mencioné, hasta el domingo. Nos quedan dos módulos, que es Excel básico y manejo de presentaciones. Manejo de presentaciones, PowerPoint. Entonces nosotros finalizamos el lunes 5. A ver el calendario. El lunes 28. El lunes 28 de este mes finalizamos entonces con este curso. ¿De acuerdo? Como siempre, lo quiero felicitar porque han demostrado un buen manejo y desempeño en cada uno de los temas que hemos tratado. Y hay un buen grupo de estudiantes que hasta ahora están activos. Siempre en los cursos virtuales hay una deserción de participantes. Se inscriben mucho, pero así mismo desertan. Por complicaciones quizá del internet, computadora y así sucesivamente. Pero hasta ahora hay un buen grupo. Hay 29 participantes activos en este curso. Y eso es muy importante. Entonces nada, líderes, no me han dicho nada. Si sí, si no, si todo claro, bueno. Entonces, Todo claro, maestro. muy bien. Señor Hugo.
Disculpa que tenía el micrófono apagado, que estaba prestando la atención a la clase, pero que a la vez también tuve una dificultad técnica con mi computadora, que de hecho voy a poner la videocámara. Deme un momento. De hecho, la tengo justo aquí ahora mismo, desarmada. Estaba resolviéndole una pequeña falla que tenía. eh, por eso no le, pero yo estuve escuchando la clase todo el tiempo. Y yo tenía una pequeña pregunta. Si usted puede poner la ventana de Word nuevamente para que usted vea en la pestaña de inicio. Si usted se fija, hay un panel arriba que dice estilos. En el inicio, exactamente, ese panel. Ese panel es muy útil, profesor, y yo no sé por qué en la mayoría de los cursos que yo he visto no lo mencionan, porque este panel nos ayuda a ponerle etiquetas a los formatos que nosotros queremos para establecerlo como títulos, párrafos, énfasis y demás. Y yo pienso que se le debe dar una gran cantidad de importancia, ya que a la hora de elaborar índices o de rastrear informaciones dentro de un documento y asignarle formatos específicos a ciertos tipos de contenido, es muy útil y agrega un montón de facilidades y no sé por qué no lo suelen mencionar. Sí, realmente es así como usted dice. Los estilos son como un conjunto de formatos ya, podemos decir, preparados o manualmente modificados por el usuario, que se pueden clasificar para aplicarse a diferentes tipos de texto, como mencionó Hugo, a lo que es el título, subtítulo, a los párrafos, etcétera. Y son muy útiles también para crear los índices. Por ejemplo, a la hora de crear un folleto, un documento, etcétera. Es así como usted dice, Hugo. Sí, muchas gracias, profesor. Excelente. Julio Vargas. Buena, profesor. ¿Sí? Quería preguntar, era, yo siempre he tenido inconveniente en encontrar el cuestionario. No sé si en el módulo 5 hay un cuestionario, porque en verdad se me ha complicado a veces encontrarlo. Y le hice la pregunta por el grupo y quería saber si hay alguno para poderlo hacer. Ah, no. Ya a partir del módulo 5 no vamos a tener cuestionario. Vamos a trabajar solamente con las prácticas. Ah, bueno. El, Pues está bien, simplemente era eso que quería saber, porque ya yo envié las prácticas, todo lo demás. ok. El módulo 5 tenemos como actividad lo que es el foro y las cuatro prácticas, del 1 al 4. Ok, gracias. A la orden. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, entonces líderes. En el día de hoy, antes de finalizar, me gustaría, los que pueden, claro está, que pudiéramos habilitar las cámaras. Bueno, que ustedes puedan habilitar las cámaras. Yo de mi parte no tengo cámara instalada, pero si es posible que puedan habilitar las cámaras para hacer como un capture. Ahí tenemos a Julio, tenemos a Berioska. Recuerden que deben de ponerse sus ropas si están en paños menores y todo por el estilo. Tenemos a Víctor. Vamos a ver, Angel, Clara. Tenemos a Diomari. Hola Diomari, ¿cómo estás? Víctor. Tenemos a Berioska. Una sonrisa, Berioska. Tenemos a Hugo. Hugo, pues yo pensaba que usted era más viejo. Mira, se ve jovencito, muchachito, Vamos a ver los demás. Sí, Hugo te parece como de 12 años. Miren, miren, miren a Hugo, ¿verdad que sí? Tenemos a Clara. Bueno, ya se fue Clara. Entonces, vamos líderes, los demás, motívense, anímense para hacer un capture. Estamos en los capítulos finales y necesito tener ese recuerdo de ustedes. Bueno, nos fuimos entonces así como están. Un momento, una sonrisa. ¿Viste? Usted se puede, bueno, si no tiene personas cerca, usted se puede quitar la mascarilla, ¿verdad?
Exacto. Mire, Hugo, Héctor, Víctor, otro muchachito. Mira, Angel. Angel. El hombre de la barba. Mire, mire. Vamos a ver, miren, Marileni. Marileni. Yo siempre me confundo porque yo tengo estudiantes que se llaman Marileni, Mileni, María. Ya ustedes saben. Entonces, déjeme hacer captura de... Ok. Entonces, vamos. Una sonrisa a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Ay, 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 ay. Ya pueden cerrar la cámara. Yo le voy a mandar la foto ahora. Yo a los chicos yo les digo, imagínense que ustedes cobraron. Ya, pelan los dientes. El profesor no engañó ahí, él no salió. No, yo le digo la verdad, en lo personal yo no uso cámara, para serle honesto. Pero a petición de ustedes, el, por lo menos aunque sea la última reunión, voy a habilitar una cámara para que conozcan a su profesor y nada. Si ustedes creen que yo soy blanquito, de ojo verde, pelo bueno, se equivocaron. Nada, líderes. Nada, nos vemos entonces en la próxima reunión, que es el lunes, si la luz no lo permite. Y nada, muchas bendiciones y que pasen feliz resto de la noche. Le envío la foto ahora. Igual, maestro. Bye bye. Ya, igual. Bye.